Buenas noches, bienvenidos a este acto del del Club de la Constitución, siguiendo nuestro ciclo de conferencias. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a don Juan Torres López, doctor en Economía y catedrático de Economía Política, y su conferencia va a ser sobre las grandes fracturas de la economía mundial, riesgos y alternativas. En primer lugar, es darle las gracias, como siempre, al Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, que nos acoge con este cariño. Quiero saludar desde aquí al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, don Alberto Castañeda García, a pesar de que me trae malos recuerdos por lo de Castañeda. Al coronel de la Guardia Civil, al ilustrísimo señor don Francisco Manuel García Sánchez, al catedrático de Derecho Internacional Público, don Javier Roldán Barbero, a la concejala de Economía, don Rosario Pallarés, y a su coordinadora, a los socios del Club de la Constitución y a la gente que nos acompaña, a los señores y señoras que nos acompañan. Para hacer la semblanza del catedrático, del doctor catedrático, nuestro vicepresidente, don Mariano Manuel Vera, va a leer. Y no sé qué pinta un psicólogo con estas cosas, pero bueno, te ha tocado. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Paco. Dice que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Bueno, la psicología, ya sabes, es propia del comportamiento humano, incluido este. Bueno, pues buenas tardes, y me corresponde a mí el inmenso honor de presentar a don Juan Torres López, que por cierto no lo conocía en persona, pero que esta tarde pues ha sido el momento de conocerlo. Estoy presentando a un granadino de nación, padre de 3 hijos, y bueno, pues es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, carrera que estudió siempre pues de becario y bueno, luego se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales en el 81. 2 años más tarde obtuvo la plaza de profesor adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada, y en octubre del año 1984 se incorporó a la de Málaga, a la Universidad de Málaga, como catedrático contratado, plaza que ocupó definitivamente como funcionario en diciembre de 1986 en el área de Economía Aplicada, y desde octubre del 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Lógicamente, durante toda su vida académica ha combinado labores de docencia, investigación y divulgación pues, en la gestión de asuntos universitarios. Ha sido director de departamento también, vicedecano, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad de Málaga. Ha ocupado también el cargo de secretario general de Universidades. Perdón, me he perdido. Y bueno, es un autor muy prolijo y bueno, tiene infinidad de libros, tanto en los que figura él como autor único, como en colaboración con otros escritores. Bien, entre los libros de los que es autor destacan 2 manuales, como es lógico, de Economía Política e Introducción a la Economía, ampliamente utilizados por miles de estudiantes universitarios de España y América Latina. Otros de sus libros son Economía de la Comunicación de Masas, La Empresa Industrial Granadina, Análisis Económico del Derecho, Panorama Doctrinal, Tecnologías de la Información, Impactos y Usos Sociales de Desigualdad y Crisis Económica, El Reparto de la Tarta, este me lo tengo que leer, El Reparto de la Tarta, Economía del Delito y de las Penas, junto con Alberto Montero, La Economía Andaluza,
España va bien y el mundo tampoco, neoliberalismo, sociedad, trabajo y poder financiero, toma el dinero y corre, la globalización neoliberal del dinero y las fianzas. También es autor de un manual de economía y otros de economía de la empresa para bachilleres. Ha coordinado y dirigido libros como La otra cara de la política económica, España de 1984 a 1994, Pensiones públicas y Mañana qué, y Venezuela a contracorriente, los orígenes y las claves de la revolución bolivariana. Sobre la crisis económica del 2008 publicó varias obras que son también muy interesantes y muy sugerentes incluso para los psicólogos, ¿eh? La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla, un pequeño texto de divulgación también distribuido gratuitamente por la red en versión PDF, del que se han realizado decenas de miles de descargas y que ha llegado a tener hasta 500.000 referencias en páginas web de todo el mundo. En el 2010 publicó Desiguales, mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz, y un año más tarde La crisis de las hipotecas basura, por qué se cayó todo y no se hundió nada. También participó como coautor en Reacciona y Reacciona 2. En el 2011 publicó Hay alternativas, propuesta para crear empleo y bienestar en España, con Vicente Navarro, Alberto Garzón y el prólogo de Noam Chomsky, traducido y publicado en Japón. Más tarde publicó Lo que España necesita, una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP, con los mismos coautores, y Contra la crisis, otra economía, otro modo de vida. En el 2013, Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero, con Vicente Navarro. En el 2015, Lo que tiene que saber que no te roben la pensión. No, lo que tiene que saber, para que no te roben la pensión. También muy sugerente. Con Daniel Lacalle, pues también fue coautor de un libro, Hablando se entiende la gente, un debate plural sobre la economía española, una llamada al entendimiento y a la colaboración plural para resolver en paz los problemas de la economía española. Ha escrito otros libros que, por no abundar, estar aquí mucho más tiempo, pues voy a omitir porque en definitiva, después de acercarse a la biografía de este autor, de este gran hombre, pues la verdad es que a uno le surgen muchas preguntas y sobre todo motiva a quien conoce el currículum, lo motiva a escucharlo porque creo que tiene que decir cosas muy interesantes. Así que don Juan tiene la palabra para pronunciar su conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente, vicepresidente, señoras y señores. No relaciono a todas las autoridades y personalidades que están porque reconozco que ya la memoria me va fallando, pero es un honor. Sí, es un honor estar entre ustedes, un honor por diversas razones que agradezco. En primer lugar, porque me permite una vez más disfrutar del privilegio que tenemos quienes podemos expresar en público nuestras opiniones, quienes podemos pensar en voz alta, quienes disfrutamos de la confianza de quien nos invita para que provoquemos la duda, el pensamiento. Y es también un honor particular que me haga ese privilegio, que me conceda ese privilegio el Club de la Constitución de Granada, de mi tierra, porque efectivamente creo que en los momentos en los que vivimos
no solo en España, porque a veces nos gusta flagelarnos quizás en demasía, sino desgraciadamente en todo el mundo, de polarización, de enfrentamiento civil, de falta de respeto, de desprecio de la opinión ajena, de totalitarismo, ¿por qué no decirlo? Porque el totalitarismo es en realidad el resultado de creer que uno tiene la verdad y los demás no. En estos tiempos en los que vivimos, pues yo creo que los valores del encuentro, del respeto, de la confraternidad, del saber apreciar que también en la otra persona hay dosis de verdad, de sabiduría, y que hay que aprender a detectar el conocimiento propio en el saber ajeno, el patriotismo que se destila del ejercicio del diálogo, de la pluralidad, pues yo creo que son valores que son los únicos que nos pueden salvar, y me consta que son los que defiende esta asociación, tal como he podido comprobar en su ideario, en sus estatutos y también pues un poco en su recorrido. Así que me siento, como digo, doblemente halagado, y lo que yo puedo hacer esta tarde aquí es algo muy modesto. Incluso es posible que sea tan modesto pues que le resulte a una audiencia, a un público tan inteligente y tan atento como ustedes, pues quizás demasiado pobre, pero es lo que modestamente puedo hacer. Lo que yo les ofrezco es pensar en voz alta, compartir con ustedes la información que a lo largo del tiempo que dedico al estudio he podido ir recogiendo sobre el funcionamiento de la economía internacional, exponerle mis conclusiones, que como van a ver enseguida, no son conclusiones que vayan más allá de la duda, porque creo que estamos viviendo unos tiempos tan complejos, tan complicados, tan difíciles incluso de contemplar, mucho más de analizar y de tratar de dar resoluciones, que creo que estamos todavía en el momento de plantear los problemas, y como digo, quizás pues eso no dé para más que para generar dudas, pero decía Bacon que la duda era la escuela de la verdad, y Borges, recuerdo que decía que la duda es el otro nombre de la inteligencia. Quizás si nos acostumbráramos a dudar constantemente sobre lo que vemos, sobre lo que nos dicen y sobre la información y el análisis que nosotros mismos elaboramos, nos sería más fácil entendernos y ser capaces de llegar a hacer propuestas patrióticas en el sentido civil del término, bueno, en el sentido civil y en el sentido auténtico, es decir, que contribuyan a construir sentido común y por lo tanto soluciones que satisfagan a las mayorías sociales. Voy a centrarme, como es lógico y como además se me ha pedido, en los temas económicos, aunque va a ser inevitable que en algún momento pues tenga que hacer referencia a elementos que van más allá de la economía. Durante toda mi vida, prácticamente durante toda mi vida, lo que he enseñado es economía política o política económica, de tal manera que es evidente que cuando se habla de economía no solamente se está hablando de algo que sea lo económico, sino que tenemos que contemplar lo que hay a su alrededor, incluso también dentro. No es casualidad que en los últimos premios mal llamados Nobel de Economía, pues en los últimos algunos hayan sido concedidos a psicólogos, precisamente porque también lo que hay dentro del ser humano tiene mucho que ver con la economía. Pero bien, yendo entonces al grano,
¿En qué economía estamos? ¿Cómo definiríamos la situación de partida? A mí me gusta plantear las cosas de la manera más simplificada posible y a veces de la manera más gráfica que pueda hacerlo para que se me entienda mejor. Y yo creo que si una palabra tuviera que utilizar para connotar la realidad económica de nuestro tiempo, es la palabra crisis. Piensen ustedes, alguien que haya nacido entre el año 90 o el año 2000, un joven que hubiera nacido en esa época. En el año 2000 hubo una crisis importante, recuerdan las llamadas empresas.com, que provocó un daño importante cuando estalló en 2007, 2008, 2009. Hubo una crisis económica brutal, la llamada Gran Recesión, que en realidad tuvo otra secuela, posiblemente la crisis económica más grande después o desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, cuyas consecuencias y efectos son bien conocidos. En 2019 ya se produjo un inicio de crisis industrial y comercial muy grande que no llegó a manifestarse en toda su intensidad, porque enseguida en 2020, es verdad que por unas razones no exactamente económicas, pues vivimos la pandemia, que obviamente tuvo otro efecto de crisis económica importante. Salimos de la pandemia en 2022 como efecto no solo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino por otros factores, uno más o menos directa o indirectamente vinculados. Se comenzó a dar un proceso inflacionario que produjo también costes importantes, otro momento de crisis. En 2023 se produjeron crisis bancarias que costaron billones de dólares en Estados Unidos o en Europa, en algunos países europeos. En este año 2024 hay recesión en Alemania. Estados Unidos está en una situación compleja, aunque su enorme tamaño pues a veces disimula lo que está ocurriendo. Estamos viviendo guerras. En estos momentos leía el otro día, el mayor número de enfrentamientos civiles desde el año 2010, y el número de conflictos armados, y las fuentes que he consultado son correctas, pues es prácticamente el más elevado desde hace casi 40 o 50 años. Es decir, es crisis, ¿no? Fíjense ustedes, desde 1970 a 2018, esta es una cifra que les va a sorprender con toda seguridad, porque muy pocas veces somos conscientes de lo que estamos viviendo. De 1970 a 2018 se han producido en todo el mundo, según el Fondo Monetario Internacional, 461 crisis financieras, naturalmente de muy diversa envergadura, pero 461 crisis financieras. Exactamente 151 bancarias, 236 de divisas y 74 de deuda externa. Y solo de 2011 a 2017, 31 crisis financieras. Cuando se ponen sobre la mesa esos números, esta recurrencia, hoy día se habla de policrisis, de multicrisis, hay quizás dos tendencias, a mi modo de ver erróneas, a la hora de interpretar esta situación. Una es decir, bueno, es que eso es lo normal, es que las economías no pueden vivir de otro modo que a lomos de las crisis. Claro, quien haya vivido solo o contemple solo este periodo, pues llegaría a una conclusión que se podría considerar de normal y lógica. Pero
si extendemos un poco más allá la perspectiva, encontraríamos que no es eso. Acabo de decir que de 1970 a 2018 se produjeron 461 crisis financieras. Sin embargo, de 1945 a 1970 prácticamente no se produjo en el mundo ninguna crisis financiera, salvo algunas pocas, en algunos pocos países de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, es decir, países empobrecidos o países muy atrasados. Prácticamente no hubo países que sufrieran crisis financieras de 1945 a 1970, mientras que a partir de 1970, ya saben, ya acabo de decirle el número de crisis que se ha producido. Eso es más o menos como la diferencia que hay entre una persona que no ha ido nunca al médico y otra que tiene que ir al médico cada 25 días enfermo. Lo normal no es ir cada 25 días al médico. Lo que ocurre es que estamos contemplando solo un periodo, porque lo normal tiene que ser este último periodo de crisis y, sin embargo, no es lo normal lo anterior. Algo debió de pasar para que si queremos verlo en términos de comparación personal, para que esa persona o esas dos personas en un caso nunca se pusieran enfermas y otra tuviera que ir al médico cada 25 días. Y otra mala interpretación de esto que les he señalado es decir, bueno, entonces, vale, puede ser que no sea normal, pero o no ha sido siempre normal, pero en cualquier caso es algo imprevisible, es que además no hay recursos y por lo tanto pues no se puede hacer nada para evitar que esas crisis, esos momentos tan destructivos que llevan consigo, no hace falta que yo se lo diga, el dolor, el daño, la destrucción de empresas, de tejido productivo, de patrimonios personales y materiales, de hundimiento de países, que llevan consigo estas crisis que les acabo de señalar. Detrás de cada número hay en ocasiones un país, en otros cientos de empresas, millones de empleos, familias que se vienen abajo, empresas que tienen que cerrar. Detrás de cada crisis hay un desastre, mayor o menor, pero siempre un desastre. Y se puede caer en la tentación de decir, bueno, es que no se puede prever, pero tampoco eso es cierto. Quizá esta idea, cuanto más se extendió, fue con motivo de la crisis de 2007-2008, de la gran recesión. Ustedes seguro que lo han oído muchas veces, fue imprevisto, esto fue algo que no se pudo haber contemplado. Sin embargo, hubo un número bastante numeroso de economistas de todas las tendencias ideológicas que habían advertido que se estaban produciendo problemas en el sector financiero, en el sector inmobiliario, que al sincronizarse iban a producir un estallido que iba a ser muy grande. Lo habían previsto, lo habían escrito y están ahí sus análisis, mientras que otros lo negaban hasta la saciedad. Incluso la pandemia, que nos pareció algo inaudito, algo imprevisible, saben ustedes, seguramente mejor que yo, pues que fue algo que había sido incluso ensayado en algunos lugares del mundo bajo el patrocinio de organismos internacionales e incluso gubernamentales, como en el caso de Estados Unidos. Incluso la inflación última que hemos vivido, en cierta medida fue anunciada, porque era casi inevitable que se produjera cuando un país había invadido a otro y resultaba que los dos pues eran de los grandes exportadores de materias primas cruciales en los procesos productivos
de casi todos los países y de miles de empresas en todo el mundo. Cuando aquello ocurrió, muchos economistas, sin necesidad de ser luminarias, pues dijimos, uno de los problemas que se va a derivar de esto va a ser un proceso inflacionario importante si no se toman medidas y, sobre todo, si no se frenan, digamos, comportamientos oportunistas que van a ir detrás. También se había podido prever. Y, por último, pues queda la excusa de decir, bueno, no es normal, vale, no se ha podido, o sí algunos lo han podido prever, pero es que no se puede hacer frente a estos problemas porque no tenemos recursos. Valdría la pena dedicar una charla solo a esta idea, que posiblemente es la que con más éxito se divulga para poder justificar la ineficacia de las políticas económicas y de la acción de los gobiernos, de los organismos internacionales, para evitar problemas como los que hoy día tienen la inmensa mayoría de las economías. Voy a ponerle un solo ejemplo para no tener que abundar en más. Fíjense ustedes que, según el Banco Internacional de Pagos, el volumen de transacciones financieras, voy a dar una cifra que es tan impresionante que es difícil de hacerse una idea, lo anticipo antes que nada. El Banco Internacional de Pagos calcula en sus estadísticas que el volumen total de transacciones financieras que se producen, que se llevan a cabo en el mundo, en todo tipo de actividades, es alrededor, haciendo números redondos para que sea más fácil el cálculo, de 15.000 billones de dólares, o sea, 15.000 millones de millones. La cifra es brutal, se nos escapa. 15.000 millones de millones. Imagínense ustedes, ahí, como he dicho, están todas las transacciones, que por cierto, prácticamente todas ellas dejan huella digital. Hoy día, quitando una pequeña parte, muy pequeña parte, de las operaciones, de las transacciones que se llevan a cabo con efectivo, la inmensa mayoría de las operaciones financieras, de las transacciones financieras, se hacen con dinero bancario, con activos financieros que, digámoslo así, dejan huella. Si se tasara toda transacción financiera con 20 céntimos, o sea, si, por ejemplo, cada vez que ustedes van a un cajero y sacan 100 euros, pagaran 20 céntimos, o cualquier transacción financiera que se hiciera en el mundo pagara 20 céntimos, compárenlo con el 21%, ¿no?, que tiene el IVA de una Coca-Cola, de un hotel, o, en fin, dependiendo del bien, pero básicamente el 21%, o sea, 21 euros de cada 100, no, 20 céntimos. Pues bien, con esos 20 céntimos por cada 100 dólares sería suficiente para financiar todo el gasto público de todos los gobiernos del mundo. Es decir, se podrían suprimir todos los impuestos. Con 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera ya no harían falta impuestos ningunos para financiar, no habría déficit público en ningún país del mundo. Es un ejemplo. Yo sé que hoy día es una posibilidad remotísima porque, aparte de la voluntad política, harían falta tecnologías y disposición que no existe, pero quiero decir que no podemos decir que no haya recursos. Otra cosa es que esos recursos no están a nuestro alcance. Hoy día mueren, según las Naciones Unidas, alrededor de 20 o 25.000 personas cada día de hambre en el mundo. Por cierto, nunca han oído ustedes esa noticia en ningún telediario, de ningún país del mundo. Pero cada día mueren 20 o 25.000 personas de hambre en el mundo. Y según Naciones Unidas, el dinero que haría falta para evitar el hambre en el mundo
sería el equivalente a lo que se incrementó el gasto militar en todo el mundo en 2023. O sea, no estamos hablando en ese año concreto de ni siquiera disminuir el gasto militar, sino haberlo mantenido durante ese año. Bueno, es una comparación para simplemente decir que esa tercera explicación de por qué ocurren las cosas que ocurren, pues yo creo que no es válida, ¿no? Ni se puede decir que es inevitable que ocurran estas crisis, estos problemas, ni se puede decir que no se pueden prever, ni se puede decir que se produzcan por falta de recursos. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, mi tesis y lo que yo quisiera compartir con ustedes es que como resultado de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos decenios y de procesos que se vienen dando prácticamente en todos los países en los últimos 40 o 50 años, se han producido lo que yo llamo unas fracturas de carácter estructural en la economía internacional que generan esa tensión permanente, esas crisis recurrentes y la inestabilidad continua. En realidad creo que son 7 fracturas las que están afectando a la economía internacional, pero en realidad de ellas 4 son estrictamente económicas y otras 2 influyen en la economía, pero quizá podríamos considerarlas que son de entorno. Lo que voy a hacer es señalar algunos rasgos, o mencionarlas y comentar un poco sobre cada una de ellas para ver, creo que es lo importante, cuál es su naturaleza, qué efectos tiene y de qué manera se le podría hacer frente. La primera fractura, que a mi modo de ver se está produciendo en la economía internacional, es lo que los economistas tenemos tendencia a usar palabrejas. Los economistas llamamos a eso la financiarización, es decir, la hipertrofia, el desarrollo extraordinario y deforme de las finanzas. Cuando el profesor Castañeda, el profesor Rojo, nos enseña, a mí no me enseñó Castañeda, pero bueno, en sus manuales, recuerda, querido presidente, que nos decían, está escrito, que el dinero en la economía, el flujo financiero en la economía, era más o menos una proporción de las transacciones que había en la economía. Porque efectivamente para cualquiera de ustedes, cualquier persona normal o cualquier empresa normal, el volumen de dinero que maneja es más o menos proporcional al volumen de transacciones que va a realizar, ¿no? Si un día nos levantamos y simplemente vamos a tomar 3 cafés y comer fuera de casa, pues quizás con 15, 20 euros, depende de dónde comamos, pues sea suficiente. Pues si ese día vamos a pagar el alquiler, pues entonces necesitamos más dinero. O sea, el dinero para la vida económica normal y corriente es un medio de pago, también es verdad que es un depósito de ahorro, pero que utilizamos principalmente en función de las transacciones. Eso es lo que ha ocurrido siempre en la economía. Sin embargo, en los últimos años, las finanzas se han hipertrofiado. Lo que ha ocurrido es que el dinero, en lugar de seguir siendo un medio para el intercambio, se ha convertido en un objeto del intercambio. Es decir, se compra y se vende dinero como un objetivo en sí mismo, porque es más rentable comprar y vender dinero, activos financieros, títulos de una empresa o del Estado, que producir bienes y servicios, es decir, llevar a cabo transacciones reales. En un proceso largo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, con el crecimiento de la deuda, con la abundancia de liquidez, con el hecho de que en el año 73 Estados Unidos acabara con la convertibilidad del dólar y claro, a partir de ahí podía imprimir todos los dólares que quería, inundando los mercados. Diferentes procesos hicieron que la liquidez, o sea, la cantidad de dinero circulante, se desbordara. Y eso ha hecho crecer
las finanzas de una manera brutal, extraordinaria. Como he dicho antes, el dinero históricamente y tradicionalmente ha servido para financiar las transacciones, y el crédito igual. El crédito era y es como la savia de las plantas o como la sangre de la economía, porque realizar operaciones a futuro es imprescindible, no solamente para una persona, para una empresa, para una institución. Disponer de crédito es inevitable, y por eso las instituciones de crédito han sido siempre tan importantes para intermediar entre el ahorro y los agentes que necesitaban financiación. Pero esa hipertrofia de las finanzas lo que ha hecho es que el dinero, como he dicho, en lugar de dedicarse a financiar la actividad productiva, se destine a generar actividades que simplemente consisten en hacer transacciones financieras, que además se autoalimentan permanentemente. Y eso ha hecho crecer la masa financiera, el mundo financiero y la órbita financiera de una manera desproporcionada. Hoy día se calcula que solo el 15% de los recursos financieros que hay en el mundo de las finanzas, solo el 15% se dedican a financiar actividad productiva, a empresas, familias o instituciones que producen bienes y servicios. El 85% se dedica a actividad puramente financiera, que además es actividad meramente especulativa, porque consiste en comprar y vender para aprovecharse las subidas o bajadas en los activos financieros. La especulación, que históricamente tuvo también un papel muy positivo, porque era lo que permitía que sobre todo agricultores y ganaderos pudieran cubrir la incertidumbre asociada a los pagos que iban a recibir necesariamente por su actividad transcurrido un tiempo, porque claro, desde que nacía un carnero hasta que se vendía, obviamente tenía que pasar un tiempo, y si se quería vender el carnero hoy y cobrar dentro de 2 años, no se sabía qué iba a pasar con los precios. Entonces la especulación tenía un aspecto positivo, porque era lo que permitía que productores pues se cubrieran frente a la inseguridad y al riesgo. Pero cuando la especulación se dedica exclusivamente a tratar de obtener beneficios por la compra y venta de activos financieros, se convierte en un auténtico cáncer para las economías. Sobre todo cuando, desde hace algunos años, esas operaciones sobre activos financieros, operaciones puramente especulativas, se llevan a cabo, en primer lugar, en milisegundos. Y cuando digo milisegundos es, estrictamente hablando, milisegundos, porque se realizan con algoritmos que están concebidos única y exclusivamente para llevar a cabo operaciones de compra y venta, operando automáticamente en los mercados. Y en segundo lugar, porque esas operaciones sobre activos financieros llevan a desarrollar lo que se llama una innovación, o algunos llaman ingeniería financiera, desproporcionada, a veces inverosímil, creando productos financieros que son, si me permiten la palabra, algunos de ellos sencilla y llanamente aberrantes. Por ejemplo, hay contratos que se compran y venden en los mercados financieros, en virtud de los cuales yo, sin necesidad de comprar una casa de alguien, pongo el ejemplo un poco para que lo entendiera mi madre, si estuviera aquí, o que, como se decía antiguamente, cuando me esté escuchando o viendo en el vídeo. Alguien puede comprar la casa, puede hacer un contrato sobre la casa de otra persona y contratar que si le ocurre, por ejemplo, un incendio a esa vivienda, cobra una prima. Naturalmente, quien tiene un contrato de esa naturaleza
puede estar interesado en que arda la casa porque va a cobrar la prima sin necesidad de que la casa sea suya. Es un ejemplo, pero exactamente eso es lo que hacen esos productos financieros de ese tipo. En la gran recesión no fueron pocos, ni mucho menos, los países que veían cómo su prima de riesgo subía constantemente y era exclusivo. Y ustedes lo recordarán, decía, pero bueno, ¿qué ha pasado de ayer a hoy en la economía del país? La nuestra, o la de Francia, o la de Italia, o la de Grecia. ¿Qué ha ocurrido? Y sin embargo, de un día para otro, en horas, la prima de riesgo se disparaba. ¿Por qué? Porque eran los mercados, eran algoritmos que estaban apostando a que iba a producirse una subida en la prima de riesgo. En otras ocasiones, las inversiones financieras son todavía más aberrantes porque matan. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que una entidad bancaria, que no voy a mencionar porque la vemos muy cercanamente casi todos los días por las calles, creó un depósito que se llamaba depósito 100% natural. Ese depósito 100% natural permitía obtener una rentabilidad asegurada. ¿Y en qué consistía ese depósito? Se recogía dinero de clientes, de ahorradores, sobre todo de pequeños ahorradores, que luego se añadían al de grandes fondos de inversión, y se ganaba dinero si subían los precios de algunas materias primas. Arroz, té, café. Claro, la apuesta era segura, porque si un fondo de inversión quiere que suba el precio del arroz en los mercados financieros internacionales, basta con que haga opciones de compra, y entonces, si aumenta la demanda del arroz, él mismo hacía que subiera el precio de tal manera que ganaba seguro. El depósito se llamaba 100% natural. Claro, yo decía, si me permiten la maldad, cuando aquello que, por cierto, afortunadamente lo retiró esa entidad bancaria cuando se puso de relieve lo que estaba pasando, porque puso eso en movimiento en los años en los que el hambre estaba alcanzando niveles récord. Si usted está apostando especulativamente a que suban los precios del arroz en los mercados internacionales, usted como inversor especulativo gana dinero, pero usted lo que está haciendo es que millones de personas que comen 2 cuencos de arroz al día a lo mejor no puedan tomarlo. Es decir, yo decía con maldad, decía, está bien denominado 100% natural porque no hay nada más natural que matar a la gente de hambre, No quiero ser cínico ni quiero parecer, pero es que a veces ocurre eso. Es decir, los productos financieros con los cuales se opera en los mercados están operando sobre bienes básicos, que son básicos para la vida humana. Y eso tiene, aparte de otros problemas de carácter económico, pues consecuencias éticas que creo que son importantes. Bien, esta financiarización yo creo que es la primera fractura, no solo porque deja a las actividades financieras sin crédito, sino porque al mismo tiempo incrementa la deuda y porque produce una inestabilidad permanente. Es una fractura que tiene que ver con un hecho básico y que a veces del cual no somos exactamente conscientes, y es que las entidades financieras, como voy a señalar enseguida, tienen el privilegio de crear dinero de la nada, es decir, pueden proporcionar crédito sin necesidad de disponer de dinero de sus clientes. Pero no quisiera adelantarme a lo que voy a señalar después. Una segunda fractura que estamos viviendo es la fractura de la globalización. Yo creo que sobre esto se ha escrito y se ha dicho mucho en los últimos meses y no voy a extenderme en demasía. Todos hemos visto cómo y hemos vivido cómo en los últimos 30 o 35 años la economía internacional se ha globalizado, lo cual ha tenido aspectos sin duda ninguna muy positivos, porque ha permitido que el flujo del comercio internacional se expanda, que lleguen bienes y servicios a donde antes no llegaban, que muchas economías pasaran a formar parte de los circuitos económicos internacionales, pero ha tenido también un problema sobre el cual se ha pasado por alto durante mucho tiempo, hasta que el problema se ha planteado con toda su crudeza. Y es que se ha tratado
de un proceso de globalización fundamentalmente orientado a obtener ventajas de costes, es decir, a ser competitivo obteniendo costes más bajos. Es una estrategia, pero es una estrategia que siempre termina siendo, valga la redundancia, muy costosa. ¿Por qué? Pues porque una globalización dirigida exclusivamente a lograr competitividad, reduciendo costes, bajando costes, antes o después, iba a provocar lo que ha provocado. Es decir, una pérdida de seguridad de lo que ahora está de moda, yo creo que es un término que nos habéis prestado, de la resiliencia, ¿no? Es decir, de la dificultad de miles y miles de empresas en todo el mundo para hacer frente a shocks, a impactos imprevistos, que no solamente se pusieron delante de nosotros en la pandemia, sino que ya se habían producido, como he dicho antes, a lo largo de 2019, sobre todo, y que ha terminado por hacerle ver a miles de empresas en todo el mundo que quizás esa globalización orientada exclusivamente a reducir costes no era la mejor manera de competir. Y se está produciendo un proceso de desglobalización que es, por una parte, muy problemático y que, por otra parte, tiene sus efectos que podrían ser oportunidades. De hecho, yo escribí en mayo de 2019 un artículo en el que yo creo que lo titulé Una gran oportunidad, y precisamente en mayo de 2019, antes de la pandemia, advirtiendo de esto que se estaba produciendo. Y yo decía que España se enfrentaba a la posibilidad de aprovecharse de ese proceso de desglobalización que ya se estaba produciendo, porque miles de empresas en todo el mundo estaban descubriendo que su estrategia no había sido la más eficiente y que estaban buscando nuevos nichos y nuevos espacios. Y yo advertía que si en España hubiéramos tenido, decía entonces, si tuviéramos en España la capacidad de ofrecer un proyecto nacional, una estrategia de captación de capitales que se aprovechara de aquel proceso que ya se estaba dando, hubiera tenido una oportunidad extraordinaria. Y creo que afortunadamente, a pesar de todas las dificultades y a pesar de que quienes en la oposición o en el gobierno o en la oposición les corresponde llevar la nave del Estado, no están precisamente actuando en el mejor de los sentidos para hacer que eso sea lo más positivo que puede ser. A pesar de todo, yo creo que lo estamos notando, quien está en la vida económica más directamente está notando que España está siendo capaz de sacar ventajas de ese proceso de desglobalización, que serían mucho mayores si en lugar de dedicarnos al noble deporte de enfrentarnos entre nosotros, fuéramos capaces de dedicarnos al un poquito más aburrido ejercicio de ponernos de acuerdo en cuestiones esenciales. Hoy día la quiebra de la globalización es una fractura porque está abriendo tajos, si me permiten la expresión, en el comercio internacional, en los canales de suministro, en los procesos de habituallamiento, en las estrategias de decisión de las empresas, en los movimientos de capitales. Y eso conforma una especie de movimientos telúricos muy difíciles de apreciar en la vida diaria, en la observación, digamos, superficial de los fenómenos, pero que se comprueba fácilmente a poco que se siga las decisiones que están tomando las empresas y, sobre todo, indicadores que están poniendo de relieve la quiebra de posiciones, digámoslo así, en el tablero internacional. No tengo tiempo de insistir sobre esto, pero un simple ejemplo les puede a ustedes, digamos, iluminar sobre lo que quiero decir. Piensen en Alemania, piensen la economía más potente de la Unión Europea en la situación en la que se encuentra. Es el efecto justo de esta fractura
de la que estoy mencionando. La tercera fractura, voy a ir adelantando rápido, es una fractura que igualmente va a estallar. Las finanzas, antes he dicho, están hipertrofiándose de una manera absolutamente degenerada, y eso antes o después va a provocar estallidos financieros en un sitio o en otro. El año pasado lo tuvimos con billones de dólares de coste. Hace poco, hace 15 días, en un informe de la propia Reserva Federal, no de un analista crítico, en la Reserva Federal se denunciaba que los bancos de Estados Unidos estaban ocultando billones de pérdidas en sus balances, lo cual quiere decir que cualquier día puede aflorar, y cuando eso aflora estrepitosamente. Pues igual que esa fractura de las finanzas antes o después va a estallar, y en cierta medida ha estallado ya la fractura de la globalización, hay una tercera fractura que también es inevitable que antes o después estalle. Es la fractura de la deuda. Las economías hoy día tienen como motor principal la generación de deuda. Y ese es un motor que es insostenible, porque es un motor artificial y es un motor, además, que genera unos costes que no son derivados de un verdadero efecto promotor de la creación de riqueza y de la actividad productiva. Un dato creo que les puede a ustedes hacer idea de lo que les quiero decir. En el conjunto de la Unión Europea, desde 1995 a la actualidad, conjunto de la Unión Europea, desde 1900 a la actualidad, prácticamente, bueno, no hasta la actualidad porque los datos últimos son de 2022, 2023, según los países, pero más o menos, el 95% del incremento de la deuda pública, el 95% del incremento de la deuda pública en la Unión Europea desde el año 95 más o menos hasta la actualidad se debe al pago de intereses. ¿Quiere eso decir que el peso que nos echamos encima de la deuda es un peso improductivo? Porque si todavía fuese decir, bueno, es que estamos echándonos encima una deuda que está contribuyendo a que financiemos carreteras, hospitales, ayudemos a empresas, innovación, tecnología, es que el 95% de ese incremento es pago de intereses en la Unión Europea de media. Nosotros hemos alcanzado en algún año el 70%, el 60 y tantos % en España. La deuda es una bomba de relojería, es una fractura que se traduce en la expresión de bomba de relojería. No solo la deuda pública, por cierto, sino el conjunto de la deuda, que se ha multiplicado, su proporción sobre el producto global se ha multiplicado por más de 3,5 también en los últimos 40 o 50 años. Las causas del incremento de la deuda, naturalmente, son variadas, pero hay una sobre todo. Hay una leyenda como ahora suele decirse de cuñado, ¿no? Consistente en decir que la deuda aumenta porque consumimos por encima de nuestras posibilidades. Yo suelo decir todo lo contrario: la deuda aumenta porque los bancos prestan por encima de sus posibilidades. ¿Qué ocurre? Mire, en unas poquísimas palabras, la deuda es el negocio de la banca. Si ustedes me permiten una expresión un poco casera, ¿no? ¿Qué ocurriría si los sujetos más poderosos del planeta fueran productores de whisky? Pues iríamos beodos por las calles, ¿no? Resulta que los más poderosos del mundo son banqueros, y los banqueros que tienen el privilegio, como decía
premio Nobel de Economía, Maurice Allais, un economista liberal francés, tienen el privilegio, como he dicho antes, de crear, él lo usaba con una expresión latina, ex nihilo, crean dinero ex nihilo, de la nada, porque cuando dan créditos lo están creando de donde no lo hay, y es de esa creación de la deuda de donde vienen los depósitos. Por lo tanto, un sector, una entidad, unas instituciones que pueden crear dinero de la nada, cada vez que dan crédito, pues lógicamente se dedican a crear crédito. Fíjense ustedes que la actividad de los grandes fondos de inversión que hoy día dominan el planeta no es comprar empresas para intensificar su actividad productiva. Cuando un fondo de inversión, BlackRock, Vanguard, adquiere un hospital, una residencia, un colegio, una universidad, una empresa, el objetivo que tiene es endeudarla, porque el negocio es generar deuda. Hemos llegado a esa degeneración. No puedo expresarlo de otra manera, pero es que es exactamente eso lo que ocurre y lo que explica que la deuda crezca prácticamente sin parar. Y la deuda no puede crecer constantemente. De hecho, los economistas, les dije al principio que muchos de ellos habían anticipado la gran recesión de 2007. ¿Qué economistas fueron? De izquierda, de derecha, de liberales, intervencionistas, da igual. Fueron aquellos que a la hora de seguir el desenvolvimiento de las economías tuvieron en cuenta el crecimiento de la deuda. Aquellos que en sus análisis incorporaban las finanzas y el crecimiento de la deuda observaron que el crecimiento acelerado de la deuda es insostenible y termina provocando una explosión, una crisis financiera. Esta es la tercera de las grandes fracturas. Y la cuarta es una fractura de semejante insostenibilidad. Es la extraordinaria desigualdad que se está produciendo. Sin lugar a dudas, se mire por donde se mire, la desigualdad de nuestro tiempo es la desigualdad más grande que se ha producido a lo largo de la historia humana. Un 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 95%. De 2009 a 2012, es verdad que fueron unos años muy intensos, pero para que ustedes se hagan una idea, el 1% de la población más rica de Estados Unidos se apropió, datos del censo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que es muy criticable por muchas razones, pero que tiene, entre otras, las grandes virtudes, la gran virtud de que es muy transparente. Según el censo de Estados Unidos, entre 2009 y 2012, el 1% más rico se apropió del 92% del aumento del ingreso que se produjo en esos años. Con esa concentración de la riqueza, lo que se produce es una tendencia a la crisis inevitable, porque la acumulación de renta en niveles muy pequeños de la población drena recursos de la inmensa mayoría que por lo tanto no puede gastar, que gasta menos y que hace que la economía funcione peor y que entre constantemente en crisis. La desigualdad no es solo un problema moral, que lo es, un problema ético, es sobre todo un problema económico. La desigualdad frena las economías. La desigualdad es una piedra, es un palo en las ruedas de las economías, porque cualquier persona que conozca el funcionamiento de la actividad productiva, y lo conoce hoy día afortunadamente casi cualquiera, sabe que las empresas viven de vender y venden a quien tiene ingresos, de tal manera que cuanto más baja en términos relativos el ingreso de los consumidores, las empresas y la economía va peor. Y eso es el resultado de una concentración del ingreso y de la renta sin igual. Es tan grande que el pensador israelita
Yuval Harari decía hace poco que estamos ante la posibilidad de que los ricos en el planeta constituyan una especie diferenciada del resto de los seres humanos. Uno de los pensadores seguramente más influyentes de nuestro tiempo. Estas son 4 grandes fracturas de la economía internacional de carácter, digámoslo así, de naturaleza estrictamente económica. Habría que añadir otras 2 con grandes concomitancias, que son, por una parte, el cambio climático, que dificulta la actividad económica, que obliga a dedicar recursos ingentes, sea cual sea la perspectiva desde la cual se la quiera contemplar. La realidad de la amenaza climática, del problema que a las economías ocasiona el cambio climático, a mí me parece que es algo indiscutible si se atiende a la opinión de los científicos. En el año septiembre de 2023, un artículo suscrito por más de 15.000 científicos de 160 países, no creo que todos ellos fueran de la misma corriente ideológica, decía textualmente que la vida humana en el planeta está en peligro. Y el 99,9% de los artículos científicos evaluados por pares que se han publicado en el mundo desde 2012 a la actualidad coinciden en que el cambio climático es hoy día resultado principal, no exclusivo, del tipo de comportamiento de los seres humanos en el planeta. Yo sé que si alguna encuesta ha señalado que en Francia hay 6 millones, o había hace unos años, 6 millones de personas que siguen pensando que la Tierra es plana, es comprensible que haya todavía algunos más que sigan pensando que el cambio climático, la amenaza climática, no lo es. Más nos vale darnos cuenta de que esa es otra fractura que hemos de abordar con la misma gravedad y con la misma intensidad que las anteriores. Hay otra fractura, no estrictamente económica, pero que tiene mucho que ver, y es la aceleración de un desarrollo tecnológico de nueva naturaleza. Me refiero sobre todo a la inteligencia artificial y a los avances en ingeniería biológica o como queramos llamarlo. Estamos hablando de un cambio que para la humanidad yo creo que se puede hacer equivalente al cambio que supuso el descubrimiento del fuego. La inteligencia artificial es una realidad absolutamente diferente a cualquier otra que hemos podido vivir. Y la expansión de la inteligencia artificial que nos va a permitir contemplar un mundo en donde un ente ajeno al propio ser humano piensa por su cuenta, nos va a situar en un escenario completamente distinto. Lo mismo que nos va a situar en un escenario social, histórico, económico y de todo tipo completamente distinto, el desarrollo de las tecnologías hoy día ya puestas en marcha, que nos permiten, no solo como hubiera anticipado Orwell, vigilar lo que hacemos desde el exterior, sino desde el interior de nosotros mismos. Y por lo tanto nos va a dar lugar a un tipo de civilización completamente diferente. Esa es una fractura que, al menos, por supuesto, de unas dimensiones muy plurales, pero que desde el punto de vista económico plantea retos, riesgos, abismos extraordinarios, porque va a modificar el comportamiento de los procesos productivos, de la producción, del consumo y de la organización económica en todos los niveles. Y por último, hay otra fractura
quizás sea la que menos económica en sentido estricto, pero que obviamente le afecta a la economía, que es la fractura o el riesgo que lleva consigo lo que podríamos llamar la amenaza nuclear. La guerra, los conflictos, la situación geopolítica, que no es solo una situación que afecta a la conformación de los equilibrios políticos, sino que, como estamos viendo permanentemente, tiene mucho que ver con, algunos llaman el ocaso, el final, o la caída, o el declive, o el debilitamiento, llamémosle X, de la posición de Estados Unidos en el orden económico internacional. Bueno, para terminar, ¿qué tipo de fracturas tenemos por delante? Una vez identificadas, lo importante es tratar de detectar su naturaleza. Yo creo que diría que hay 3 elementos que tendríamos que tener presentes a la hora de contemplar estas fracturas o la naturaleza de estas fracturas. En primer lugar, se trata de problemas sistémicos y estructurales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que son problemas que no se dan en una parte de la economía, en un aspecto concreto de los procesos económicos, sino que afectan a la maquinaria económica contemplada en su conjunto, al funcionamiento completo de la vida económica. Por lo tanto, si son de esa naturaleza, no admiten soluciones que no sean sistémicas y estructurales. En segundo lugar, hay algo muy importante, y es entender que esos problemas se producen en el seno de un sistema complejo. La economía, como la sociedad, como la vida, como nuestro cuerpo, como el universo, es un sistema complejo. Un sistema complejo es aquel cuyas partes están entrelazadas, que tiende permanentemente al caos y al desequilibrio, pero que a su vez tiene la capacidad de generar elementos de freno del caos y del desequilibrio, y que tiene también la capacidad, perdón, es el mal endémico del profesorado, la garganta, sobre todo los días en los que se dan bastantes clases, que tiene también la capacidad o la propiedad de crear situaciones nuevas de forma a veces espontánea o a partir de lógicas que previamente no se habían desarrollado de una manera explícita. Esos sistemas complejos son sistemas que tienen como característica el que pueden colapsar, normalmente no colapsan como efecto de un solo shock, de un solo impacto, pero sí como resultado de una conjunción de impactos. De tal manera que el hecho de que las fracturas sean sistémicas, sean estructurales y estén entrelazadas, lo que hace es producir un aumento del riesgo de colapso del sistema en el que estamos. Y luego, por último, pues estas fracturas, por esa naturaleza que acabo de señalar, no pueden ser contempladas, analizadas, digámoslo así, pensadas, sino es desde un tipo de pensamiento complejo. Pensamiento lineal que nos caracteriza a la gran mayoría de los científicos sociales de la vieja época, es un pensamiento que está manifestándose una y otra vez como incapaz de afrontar los problemas de la complejidad en la que se están desenvolviendo los problemas de nuestro mundo. La consecuencia de esto que les digo, de la dificultad de hacer frente a estas fracturas, pues es que las soluciones que se están dando no funcionan. Es verdad que el mundo de nuestros días es mucho mejor
que el mundo de hace, no ya unos cientos de años, sino de unos decenios, lo cual confirma que efectivamente en los sistemas complejos, caóticos y que tienden al desequilibrio, es posible, como nos dice la ciencia de la complejidad, intervenir y cambiar las lógicas. En el mundo, por ejemplo, en el año 1920, el 32% de los infantes, de los niños pequeños, morían al nacer. 32%, era casi 1 de cada 3. Hoy es solo 1 de cada 3 y pico. Fíjense ustedes el avance tan crucial, porque no hay, bueno, hay muchos dramas en el mundo, pero el drama de ver morir, como se veía 1 de cada 3 veces, a un bebé, a un hijo, a una chica, una niña, un niño pequeñito, seguramente es el peor de los dramas, ¿no? La mortalidad infantil. Hemos logrado eso. Pero fíjense ustedes, logramos esos avances, a pesar de lo cual, si contemplamos países, resulta que la mortalidad infantil puede ser, incluso dentro de un país como Estados Unidos, hasta 3 veces mayor en un estado que en otro, en Mississippi que en California. Es decir, logramos avances, sin duda, extraordinarios, pero no somos capaces de lograr que esos avances se generalicen para toda la población. El mundo es mucho mejor que hace unos decenios, pero todavía tenemos 4.200 millones, casi poco más de la mitad de los seres humanos que no tienen acceso seguro al agua, o 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen instalaciones para lavarse las manos, 1.800 millones que no tienen vivienda, llegando casi a 900 millones en situación de desnutrición, por no cansarle con datos que seguramente incluso ustedes conocen. O sea, el mundo no funciona, estas fracturas están haciendo daño y hacen mucho daño. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? El problema no es que tengamos estas fracturas, sino el problema es que sabemos cómo hacer frente a estas fracturas, generando soluciones que permitan resolver los problemas de la humanidad. Y lo sabemos por una sencilla razón, porque nos lo dice la experiencia. No es la opinión o el deseo de un ideólogo o incluso de un científico que aventura el futuro, es la experiencia. El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en el año 2013 hizo una evaluación de los años que había venido llevando a cabo proyectos de desarrollo en todo el mundo. Y llegó a una conclusión que luego ha confirmado en informes posteriores, y es que decía, allí donde hemos hecho proyectos, donde los países han llevado a cabo proyectos de desarrollo adecuados, la situación ha mejorado. Decía concretamente, el desarrollo funciona. Donde se aplican políticas adecuadas, la situación social y económica mejora. Y no en pocos lugares del mundo. Sabemos las políticas que podrían mejorar el mundo. Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, dice, la condición de los seres humanos mejora cuando los beneficios están ampliamente repartidos, cuando hay inclusión, cuando la ciudadanía participa plenamente en la gobernabilidad democrática, cuando se mejoran los servicios públicos, cuando hay oportunidades para las mujeres y los grupos con peores condiciones, cuando hay apoyo a las fuentes locales de producción y se produce un engarce adecuado con los canales internacionales, cuando hay un Estado democrático y sometido a control, cuando se conservan los ecosistemas. Y en los informes del PNUD, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, hay docenas de ejemplos que muestran que las sociedades, las economías,
las empresas, las familias funcionan mejor, satisfacen sus necesidades, se desarrollan, viven más felices, generan bienestar, bienes y servicios que satisfacen que proporcionan unas condiciones de vida saludables cuando se hacen estas políticas. Por lo tanto, sabemos las políticas que se deben hacer para llevar a la inmensa mayoría de los seres humanos una solución satisfactoria para sus problemas. Es verdad que en lugar de esas políticas lo que predominan son otras, porque son las que evidentemente están produciendo los resultados que tenemos. Es verdad que frente a la exigencia, como dicen Naciones Unidas, los programas de desarrollo de Naciones Unidas, de considerar que el desarrollo, la aspiración al desarrollo debe ser algo que conforme un sentido común de nuestra especie, lo que estamos haciendo es generar una especie que se enfrenta ante ella misma como si fueran especies que necesitan acabar una con otra para sobrevivir. Yo creo, y termino ya con esto, discúlpenme que el poder disfrutar de una audiencia tan atenta y generosa como la suya, pues me haya hecho extenderme más de la cuenta. Yo creo que si aplicamos un conocimiento realista de la realidad, si llegamos a acuerdos de sentido común para la defensa de los bienes comunes, si defendemos un Estado democrático sometido al control y a la rendición de cuentas, si se actúa sobre los orígenes de la distribución y si la redistribución logramos que sea más eficaz, más justa, los seres humanos podemos hacer frente a estas fracturas. El problema de la economía internacional no es ni mucho menos que no tengamos alternativas. Las bibliotecas están llenas de soluciones, de respuestas que responden con sentido común, incluso me atrevería a decir que al margen de las ideologías, para procurar que los seres humanos puedan vivir decentemente. Tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo los ciudadanos, las ciudadanas, las personas normales y corrientes para consentir que en lugar de que nuestros gobiernos, los poderes que controlan nuestras vidas, se dediquen a generar bienestar, sean los causantes del malestar, del dolor, del sufrimiento innecesario de tantos millones de personas. Yo quisiera terminar simplemente transmitiendo una llamada de esperanza. No podemos vivir tranquilos con nuestros corazones, sometidos al enfrentamiento, a la falta de respeto, a la consideración de que quien es diverso a nosotros, quien piensa de otra manera es nuestro enemigo, y tenemos que acostumbrarnos a pensar que si hay males comunes, como estos que acabo de señalar, la única manera de abordarlos es generando entre nosotros una concepción de bien común. Esa es la única respuesta que le podemos dar a los problemas que tiene la humanidad y la economía internacional si realmente queremos que las cosas sean de otra manera. Yo entiendo que a ustedes les parezca que un enfoque de sentido común, de bien común, de cooperación, de fraternidad, de respeto, de convivencia, de patriotismo, puede parecer utópico. Pero díganme ustedes si alguna de las inmensas de los inmensos avances que en otros muchos campos ha tenido la civilización humana se ha podido conseguir sin poner estos principios por delante y sin vencer la resistencia a creer que eran puras utopías. Yo creo que es posible cambiar el mundo, nos lo dice la ciencia, nos lo dice la experiencia,
porque el mundo de hoy es mucho mejor que el de antes y solo basta que el empuje ciudadano se imponga ante esas reacciones a veces tan desmesuradas, tan inhumanas, tan degeneradas, que nos llevan día a día como en volandas. Muchas gracias, disculpen la extensión de mi intervención y estoy a su disposición por si quieren hacer algún tipo de pregunta, de objeción o de crítica. Muchas gracias. Gracias. Sí. Apagar, por favor. No, apagar, simplemente eso. Sí. Bueno, ante todo, pues nuestra enhorabuena por esta magnífica conferencia, Juan, que nos ha abierto, desde luego, diferentes puntos para volver a pensar en que existen soluciones, como bien dice. Ya te anticipaba el otro día cuando estuvimos comentando que el club tiene la costumbre de que siempre detrás de la conferencia se abre un coloquio, se abre un turno de preguntas para que, como es nuestro objetivo de este club, la sociedad civil pueda participar con el conferenciante. A partir de aquí, pues ya cedemos la palabra a los que estén interesados en hacerte algún tipo de pregunta. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias por la conferencia. Gracias por esta magnífica conferencia. Creo que ha sido una forma muy instructiva el dividir las causas en una serie de fracturas, unas de ellas económicas, otras no tan relacionadas, pero que sin duda afectan a la economía. Y cuando comentaba las distintas fracturas, indicabas que estaban entrelazadas, pero además, con lo cual, eso en parte es perjudicial en términos de buscar una solución porque la hace más compleja, pero también facilita o posibilita que un conjunto de soluciones pueda coser varias fracturas a la vez. En este sentido, me preguntaba acerca de quiénes son los beneficiarios de estas fracturas, porque en toda crisis, y en este caso en las fracturas, siempre hay beneficiarios. Algunos de ellos lo ha señalado en la conferencia, como el sector financiero, la banca. Otros se deducen de la propia naturaleza de la fractura, en el caso de la globalización, buscando las economías de coste. A todos nos viene a la cabeza China como uno de los grandes ganadores de esta fractura. Me pregunto, ya que estamos en un entorno jurídico, si intervenir en el mercado normando la regulación, o regulando, perdón, la actuación de estos operadores que son los beneficiarios, podría permitir por lo menos que no sigan profundizando en la fractura, ya no digo coser, pero sí que no sigan ahondando en estas fracturas. La otra solución que también la has comentado pasa por la educación del ciudadano, por la sensibilización, por la educación financiera, por la sensibilización con respecto al medio ambiente, por presentar un frente común frente a estos ganadores que están rompiendo de alguna forma esa economía. Pero me gustaría que profundizara sobre esa parte de regular la actividad de los beneficiarios de estas grandes fracturas. Muchas gracias. ¿Contesto ahora? Sí. Yo creo que una de las grandes leyendas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía es la de hacer creer que hay quien es partidario de regular o de intervenir y quien es partidario de no regular o no intervenir. Porque la realidad de las cosas no es entre que unos intervengan o regulen y otros no, sino es la ética desde la que se regula o se interviene. El mayor defensor de la desregulación en Estados Unidos en los últimos 50 o 60 años fue Ronald Reagan y dejó en términos relativos el mayor déficit público
de su historia reciente, ¿no? Dejó de intervenir Ronald Reagan, ni muchísimo menos. O sea, utilizó el Estado permanentemente, los resortes de la administración. Entonces no es tanto, creo yo, el regular o no, plantear regular o no, sino que se debe corregir o no. Y esa es una decisión que es política. No la debemos tomar los economistas, es la sociedad la que debe tomarlo. Y de hecho, quien puede y ha de hacerlo. Nosotros los economistas podemos señalar cuáles son los problemas que lleva consigo una situación u otra. Pero determinar quién se va a beneficiar más o menos de una actuación económica debe de ser algo que decida la sociedad. No somos los economistas. Los economistas podemos señalar pues que si bienes públicos no se proveen por el Estado, pues su provisión por el mercado va a ser ineficiente, porque lo estudiamos en primero de económicas, ¿no? Lo sabemos que el mercado no puede proveer con eficiencia, pues qué sé yo, el servicio de bomberos o la seguridad nacional o la administración de justicia, porque por definición son bienes públicos, no bienes públicos en el sentido de propiedad del Estado, sino que no pueden ser suministrados por el Estado. Nosotros le podemos decir eso a la ciudadanía, pero luego son los ciudadanos, la sociedad, quien tiene que decir, oiga, pues sí, quiero seguridad nacional, quiero bomberos, quiero administración de justicia eficiente y lo pago con mis impuestos, o no. Entonces, ¿qué nivel de desigualdad deseamos asumir? ¿Permitimos que 3 fondos de inversión controlen el 80% de las acciones de las 500 mayores empresas de Estados Unidos? ¿O prácticamente que un solo fondo de inversión sea el que controle el accionariado del IBEX 35? No somos los economistas quienes tenemos que decir eso. Tendrán que ser los ciudadanos. Claro, el problema que se plantea entonces es que para que funcione la economía es necesario que haya un mecanismo de revelación de las preferencias, en un sentido o en otro. El capitalismo, una de las cosas que trajo consigo fue la democracia, en el sentido contemporáneo del término, porque entre otras cosas necesitaba ciudadanos libres que pudieran contratar y actuar libremente en el mercado. El capitalismo no podía desarrollarse con siervos y trajo consigo la democracia. Claro, la democracia es un mecanismo un poco complicado porque la democracia, por definición, implica el establecimiento de límites, puesto que en la medida en que se toman en consideración intereses, preferencias que pueden ser controvertidas o contrarias, pues obliga a equilibrios. Y durante muchos años el capitalismo ha convivido, a duras penas, pero ha convivido. Y en alguna ocasión, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, muy favorablemente con las democracias. El problema de los últimos años es que la enorme concentración de la riqueza que se ha producido ha provocado lo que Martin Wolf, que no es precisamente una persona sospechosa, que es el editor financiero del Financial Times, llama en su libro la crisis del capitalismo democrático. Es decir, la casi plena incompatibilidad entre el capitalismo de nuestros días, con esa concentración tan grande de la riqueza, y la democracia. Esa es la fractura que un politólogo tendría que hablar en esta mesa, no yo, porque es una fractura que afecta a la economía, porque la economía se va a encontrar sometida a decisiones que van a ser claramente antidemocráticas, pero no es el problema de los economistas, es un problema moral. Como ciudadanos obviamente no podemos ser ajenos a eso, ¿no?
Yo creo que lo que estamos viendo es que esa falta o esa pérdida de pulsión democrática en las instituciones dificulta el buen funcionamiento de la economía. Por ejemplo, es evidente, es innegable, creo yo, que dar autonomía a los bancos centrales para que lleven a cabo política monetaria es desconectarlos de la preferencia social. O sea, eso es hacerlos, como su propio nombre indica, independientes de cualquier control o preferencia ciudadana o representativa. Eso quiere decir que pueden hacer política monetaria muy favorable a unos u a otros, en virtud de quien esté allí. Normalmente sabemos en favor de quién lo hacen, pero no es solo que generen un problema distributivo y por lo tanto moral también, sino que hemos visto en multitud de ocasiones que es una completa, si me permite usted la expresión, estupidez, que la política monetaria se haga por un lado y la política fiscal por otro. Porque eso es como ir en un automóvil y permitir que uno pise el freno y el acelerador al mismo tiempo. Eso no funciona. Y lo hemos estado viendo en estos últimos tiempos, en los que la política monetaria era una política expansiva, era una política de freno, y los gobiernos hacían lo contrario o viceversa. No puede ser. Eso decía James Tobin, que era una barbaridad, porque la política monetaria y la política fiscal son como una tijera. No puede ir cada hoja por un lado. Entonces, el problema de la mala regulación o de la regulación que no es democrática y que no es democrática para favorecer determinados privilegios, al final termina haciendo que la economía funcione mal. Por lo tanto, yo creo que también los economistas debemos defender que las decisiones económicas estén sometidas al escrutinio social y que se revele el efecto distributivo que tienen las políticas económicas. Hace 40 años, cuando empezábamos a oír los economistas la necesidad de hacer evaluación de impacto ambiental, bueno, los economistas y los políticos, ¿qué nos decían? Que eso era una cosa del otro mundo, eso es poesía. Bueno, ya hoy no es que se haga y se respete plenamente, pero hoy nos hemos hecho perfectamente la idea de que antes de hacer una carretera o hacer una construcción se hace una evaluación del impacto ambiental. Y lo que desgraciadamente nos ha pasado en estas últimas semanas y que va, como decía, hoy le leía al teniente general que acaban de nombrar, y lo decía con toda razón, tenemos que prepararnos porque esto va a ocurrir de nuevo, con plena sabiduría e inteligencia, ¿no? Con mucha más razón ahora va a haber que hacerlo, pues si eso va a ser algo natural ya hoy día a la hora de hacer políticas públicas, pues dentro de poco el hacer evaluación del impacto distributivo de las políticas económicas será igual de natural, porque estamos haciendo políticas económicas redistributivas que están concebidas para favorecer a los más pobres y resulta que favorecen a los más ricos. O sea, es que en España los receptores de mayor proporción de ayudas en dinero son los grupos de población más rica. Es que eso no puede ser. Va a pasar, bueno, no creo que lleguemos a los tiempos de Franco, en los que la distribución de la renta era peor después de impuestos que antes de impuestos. No llegaremos a eso, pero sí estamos haciendo políticas redistributivas que son contrarias a las que al objetivo que tienen, ¿no? Bien, yo también quiero agradecer al profesor por la conferencia, por analizar y explicar esas causas, esas fracturas entrelazadas y el final de cierto optimismo que plantea. Hay una cierta inercia en todas las causas, además de estar entrelazadas. Yo tiendo a pensar que se retroalimentan en un sentido no necesariamente virtuoso y que hay una cierta inercia en marcha que hace difícil frenarlas. Entonces,
una de las preguntas sería qué podría hacer que se frenaran, además de lo que ya se ha dicho, que no es poco. Y la segunda cuestión es que ha mencionado el periodo previo, 1945, los 25 años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como un periodo donde probablemente hubo mayor equilibrio entre el capital y el trabajo, previo a la expansión, a la hipertrofia del sector financiero, que yo también coincido en que es uno de los causantes de los restantes y problemas concatenados, ¿no? Un acelerador de ellos, de algunos de ellos, de la desigualdad, del cambio climático también. Mi pregunta en este sentido es si esa hipertrofia, cómo se relaciona con el abandono del patrón oro-dólar o dólar-oro que hubo, la convertibilidad. Es decir, Estados Unidos se ha permitido desde entonces tener una economía donde hay déficits gemelos que no hacen más que aumentar, sin que ello haya dañado hasta la fecha la posición de privilegio de la divisa y su predominio en el sistema financiero internacional. Hay algunos estados que intentan regresar a un cierto patrón, ¿no?, de oro de facto, aunque no es posible, pero intentarían en algún momento desbancar, ¿no?, China o Rusia u otros, esa posición privilegiada. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿usted cree que eso puede llegar en algún momento y qué repercusiones tendría sobre estas fracturas que hemos visto? No necesariamente positivas, pero ¿qué podría ocurrir para que ese cambio se produjera? Gracias. Seguramente esa sea una de las cuestiones de debate económico más interesantes de estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que estamos viviendo a un cambio de época y de equilibrios telúrico, ¿no? De consecuencias, a mí me cuesta todavía trabajo de imaginar, porque el factor del riesgo nuclear que he mencionado antes, en fin, aquí hay profesores y personas que podrían hablar de esto con mucho más fundamento que yo, genera creo que conforma una perspectiva de análisis, digamos, casi etérea, ¿no? Porque cualquier cosa puede ocurrir, pero yo creo que el debilitamiento de la posición de Estados Unidos como potencia mundial es inevitable, lo estamos viendo, y en realidad estas elecciones últimas han vuelto a ponerlo de relieve. El cambio que se ha producido en la economía de Estados Unidos en los últimos decenios es de una envergadura tan inmensa que cuesta a veces trabajo entenderla. Piensen ustedes que hace 30 o 40 años las empresas de Estados Unidos obtenían el 40% de sus beneficios dentro de Estados Unidos. Ahora solo el 4%. Eso en parte lo que ahora está tensionando la posición de Estados Unidos. Eso obliga a que Estados Unidos refuerce su posición interior, que es un proyecto que Biden introdujo en la ley contra la inflación. Yo creo que un conjunto de medidas que podríamos llamar revolucionarias, porque rompió todos los principios que habían estado siendo vigentes en los últimos años en política económica en el mundo, pero al mismo tiempo tiene que recomponer su posición internacional, porque eso debilita su papel como potencia monetaria en la economía internacional. Y claro, ese debilitamiento, unido a problemas de carácter, digámoslo así, geoestratégico que se han producido, hacen que el papel del dólar
esté en el alero. Por ejemplo, las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia, sin entrar ahora en la motivación, digamos, política o ética o moral, dejando eso a un lado, han sido un verdadero fiasco para la economía de los países, para las economías sancionadoras. Lejos, como muchos habían advertido, porque además hay estudios de Estados Unidos que vienen diciendo desde hace por lo menos 20 años que la estrategia de sanciones no funciona. No funciona. En la inmensa mayoría de las ocasiones. Y han acelerado sanciones que se han convertido en verdaderos tiros en el pie de Estados Unidos y de países aliados. Por ejemplo, Alemania. Entonces, o sea, cuando unos países están mostrándole a otros que te puedo quitar tus reservas, que me puedo quedar con tus activos internacionales cuando a mí me parezca, el mensaje que estás transmitiendo, y insisto que no entro en justificaciones de otro carácter, el mensaje que estás transmitiendo es que, oye, ponte a resguardo, porque puedes perder tus maletas, te puedo quitar las maletas en cualquier momento. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que cada vez más países están poniéndose al resguardo de lo que pueda ocurrir en la órbita del dólar. Y eso es un proceso que va acelerado y que va posiblemente a culminar antes o después con la generación de una divisa alternativa al dólar, que va a estar vinculada a la economía china, de alguna manera. China, Rusia, Brasil y otra serie de países de menor envergadura. Y eso es una amenaza existencial para la economía de Estados Unidos. ¿Qué puede salir de ahí? Yo creo que es inimaginable. Entre otras cosas porque lo que ocurra en el futuro más inmediato va a ser también muy difícil de pensar, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo unos momentos de transición en ese sentido que son interesantes, pero al mismo tiempo, como creo entendido que hay un refrán, hay un dicho en China, una maldición china, que dice, cuando alguien quiere, digamos, herir a otra persona, dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Pues de ese tipo de tiempos creo que estamos entrando. Entonces yo creo que hacer especulaciones sobre eso es quizás arriesgado, pero el problema está ahí. O sea, Estados Unidos no puede mantener la hegemonía del dólar en las condiciones en las que la ha mantenido hasta ahora, y eso le tiene que obligar forzosamente a un cambio de estrategia de consecuencias, yo creo que es muy difícil de pensar. Entre las cosas porque van a tener efectos muy rápidos. Lo vamos a ver en los próximos meses. En base a una experiencia propia que la viví en mi profesión allá en los años de la crisis famosa de los años 10 y demás, el principio de este siglo, una empresa promotora tenía en ese momento un problema de venta de viviendas y locales, y entonces se fue al banco que le había concedido la hipoteca para refinanciarla. Entonces, en una reunión, al principio una serie de reuniones, hasta que hubo una reunión donde ya vinieron jefecillos del propio banco de carácter regional, y me parece que hasta uno de Madrid. Y uno de ellos, que además llevaba una corbata con signos de las banderas piratas, que el promotor le dijo, hombre, la bandera es bastante significativa para lo que estamos padeciendo. Entonces, se ve que le tocó la moral y sin pensar dijo, es que a mí, más que prestarla a usted,
me interesa prestarle al gobierno de España. Era cuando el Banco Central Europeo estaba concediendo unos créditos a las entidades financieras para que financiaran a las empresas españolas que la estaban pasando bastante mal. Esto ya no es que me lo han contado, es que lo he vivido. Yo imagino que aquel hombre se arrepentiría. Y claro, la pregunta que me surge ahora, aprovechando la presencia tuya y el motivo de la conferencia, es cómo el Banco Central Europeo no controló que el destino de ese dinero que le estaba dando, en este caso el Reino de España, fuera para las empresas y no para financiar posiblemente pues, la deuda del Estado, sabe yo dónde fue a parar. Bueno, pues porque se me ocurre que la respuesta es fácil. Porque no quiso. Porque cualquier persona que conozca... ¿recordáis cuando estudiamos el tema famoso en los manuales de economía? Cuando se decía funciones o capacidades del Banco Central. Todos los manuales de economía del mundo, al final, pues decía, el banco del Banco del Estado, el Banco de Bancos, regulación monetaria y tal, al final decía persuasión moral. Y nos explicaban los profesores, y yo muchas veces he explicado, digo, esto no es ninguna retórica, es que el Banco Central descuelga el teléfono y pone firme a cualquier banco de su órbita, porque puede cerrarle el crédito, puede, o sea, y se le llamaba persuasión moral, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Poder. O sea, el Banco Central Europeo puede, o el Banco de España puede hacer lo que quiera hacer. ¿Qué ocurre? Es que ustedes pongan en Google carta de los inspectores de Hacienda, de los inspectores del Banco de España al ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes. Pongan ustedes esta noche, cuando les apetezca, en Google, simplemente con que pongan eso, verán ustedes una carta fotocopiada de los inspectores del Banco de España en el que señalaban al ministro Solbes que el gobernador de entonces del Banco de España, Caruana, señor Caruana, estaba actuando de manera que iba a provocar un problema financiero en el sector bancario y en las familias españolas, que estaba haciendo declaraciones inadecuadas, que estaba fomentando comportamientos que no eran los adecuados. Lean, no quiero yo ser lector de terceros, hagan el favor de buscar simplemente cartas de inspectores del Banco de España al vicepresidente Pedro Solbes, en el que se ponía de relieve que el señor Caruana, gobernador del Banco de España, estaba haciendo declaraciones y estaba haciendo actuaciones que iban a provocar un problema financiero en el sistema financiero español. Lo decían los inspectores que son en el Banco de España, son los que están en las sucursales, los que conocen perfectamente lo que ocurre en la última sucursal de cualquier banco. Y además son profesionales, pues eran de todos los inspectores, no eran, insisto, además, por regla general, los inspectores del Banco de España no es precisamente un cuerpo, digamos, sospechoso de izquierdismo ni cosas así, ¿no? Lean ustedes esa carta. Se denunció al gobernador. ¿Qué hizo el ministro Pedro Solbes en aquella ocasión? Nada. Y pasó lo que pasó. Porque lo que pasó fue que se dejó que ocurriera. Porque el Banco de España y el Banco Central Europeo sabía perfectamente, lo sabían los inspectores, lo denunciaron. Cuando a las pocas semanas de aquella carta, no llegó a unos meses, el señor Caruana dejó el gobierno, el cargo de gobernador del Banco de España, ¿dónde fue?
al Fondo Monetario Internacional. Y después de ahí, ¿dónde fue? Al Banco Internacional de Pagos. Y después de ahí, ¿dónde fue? Al Consejo de Administración de uno de los grandes bancos españoles. El señor Caruana no intervino porque no quiso, es más, fue denunciado por sus propios inspectores. Lo pueden ustedes leer en internet. Está fotocopia de la carta. Y no se hizo nada. Entonces el Banco Central Europeo pues juega a favor, desgraciadamente cuesta decirlo así, pero sus actuaciones no son las que permiten evitar los problemas. Son pirómanos que han dado lugar a que se produzcan burbujas financieras, burbujas especulativas, a consentir que las cajas de ahorros hicieran lo que hicieran y lo que hicieron en otros sitios los bancos privados. Lo han dejado hacer. Está documentado, no es mi opinión. Hay docenas de libros. Se han escrito libros sobre lo que pasó en Caja Madrid. Y el Banco de España lo permitió. Y el Banco Central permitió que el Banco de España lo permitiera. No estoy descubriendo nada. Vamos justo de tiempo. Sí, vale. Bien, ¿Hay alguna otra intervención? ¿alguna intervención? Bien, agradecer al profesor Juan Torres López su magnífica conferencia. Creo que hoy hemos aprendido un poquito más, porque parece que la economía es algo que atañe a los economistas solo, ¿no? Pues nos atañe. Ahora se está hablando de de enseñarle a los alumnos en la educación general básica o en donde sea, o en, ¿cómo se llame ahora? Porque yo en mi tiempo era el bachillerato. Pues en el bachillerato de ahora enseñarle toda esta serie de cosas, porque ¿cómo va a controlar un ciudadano en una democracia si no tiene ni puñetera idea? Difícilmente. Entonces, pues yo creo que lo que nos ha dejado, por lo menos para que podamos pensar un poquito, que nosotros no tenemos que ser un sujeto pasivo en un país que tiene la suerte de ser un Estado democrático y de derecho, social y de derecho, quedarnos como pasivos a ver qué pasa, a ver qué hace tal ministro, a ver qué nos viene de la Unión Europea. Por tanto, creo que es importante y que creo que todos hemos aprendido con el profesor Torres. Así que lo que les pido es que se queden un pelín más, porque tenemos todo un protocolo que viene ahora después. Muchísimas gracias, señor Torres. Okay. Y ahora, pues, le vamos a pedir que firme nuestro libro. ¿En dónde? Aquí. Una Sí, dedicatoria ahí. al curso. Aquí sería, ¿no? Sí, ahí. Pues he puesto a mis amigas y amigos del Club de la Constitución con mi agradecimiento por su compromiso tan necesario hoy día por la convivencia, el respeto y el patriotismo cívico y democrático. Muchas gracias. Le queremos imponer la insignia del club. Muchas gracias. Este obsequio que se hace para que guarde. Qué bonito. Qué bonito. Yo mi tierra me la llevo.